se lo saben de memoria. Juan 17:3. ¿No hay pantallas? ¿Solo acá? Ok, entonces no se preocupen que aquí lo leo yo. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces yo quiero que usted, como buen cristiano, esté consciente de que cada reunión que tenemos nosotros los cristianos es para conocer más y más a Dios y conocer más y más a Cristo. Ustedes saben que los cristianos están muy divididos, o sea que en el mundo entero hay mucha división entre los cristianos, debido a que a veces no hay suficiente humildad para aceptar que la Biblia tiene un solo mensaje. ¿Cuántos dicen amén? O sea que eso es lo que le cuesta al hombre, aceptar de que la Biblia tiene solo un mensaje, no tiene 2, ni 3, ni 4. Entonces nosotros tenemos que orar a Dios para que Dios nos ayude a no errar el blanco. De acuerdo a las palabras griegas, errar el blanco es pecar. O sea que aún si nosotros no acertamos en el blanco con la palabra de Dios, estamos pecando. Entonces nunca se les olvide que errar el blanco es pecar. Si nosotros somos humildes, claro que Dios nos va a dar la interpretación correcta de la Biblia. Cuando les hablo de eso, por favor echen un ojo al mundo entero, cómo está, cuántos grupos hay, y cada grupo enseña diferente. Entonces eso nos debe de abrir nuestro entendimiento y darnos cuenta de que la mano del hombre está allí. O sea que el brazo de carne está allí en la interpretación, porque cuando se interpreta de acuerdo al Espíritu Santo, entonces nosotros entendemos mejor la Biblia y no nos confundimos ni confundimos a otros. Entonces nuestras reuniones son para conocer a Dios. Cada reunión que los cristianos tenemos debe de ser para conocer a Dios más. Luego hay otro versículo que quiero que leamos, Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23. Ese es otro versículo que a mí me impacta mucho, porque tenemos una responsabilidad delante de Dios. Dice en Jeremías 9, 23, ¿verdad? Parece que no es ese, ¿verdad? Así dijo Jehová, 9:23, sí. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alabes en esto. Oigan bien esto, pues. Ustedes saben que a veces hay gente que dice solo a Dios hay que alabar, pero la Biblia no dice que solo a Dios hay que alabar, porque dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Y ahora también aquí dice: mas alábese en esto el que hubiere de alabarse. Pablo nos dice este pasaje un poquito diferente. Dice: el que se gloría, gloríese en Cristo. Entonces, si nosotros hemos de alabarnos, aquí está en lo que debemos de alabarnos. Si hemos de gloriarnos, aquí está en lo que debemos de gloriarnos: en entenderme y conocerme. Yo pienso que si uno se muere y nunca conoció a Dios aquí en la tierra,
ni nunca lo entendió, yo pienso que se muere con una pérdida grandísima, grandísima. Y ustedes saben que hay hombres en esta tierra que son ateos. Ellos niegan totalmente que Dios existe. Inclusive han salido hombres públicamente diciendo: si Dios existe, que me mate ahorita, porque ellos creen que van a terminar con la paciencia de Dios en un segundo. El Señor, si alguien le dice que si Él existe y que lo mate ahorita mismo, a algunos sí lo ha hecho, ¿verdad? Porque hay historias como tales, hay historias tales como aquel hombre que un día dijo, cuando estaba lloviendo: si Dios existe, que me caiga un rayo, y le cayó. Sin embargo, hay otro que dijo: si Dios existe, que me caiga un rayo, y le cayó cerca. Y dijo: dijo, sí existe, pero no tiene pulso. Bueno, hay tantos desafíos de los hombres para Dios, pero lo importante que Dios quiere es que, voy a hacerme un poquito atrás porque aquí me da bien el aire a mí, a ustedes no les llega, pero a mí sí. Entonces quería compartirles eso, que nosotros todos debemos de tener esa responsabilidad de que cada vez que nos reunimos, que Dios nos instruya. Entonces eso conlleva también una responsabilidad de parte del pastor, que el pastor, cada vez que se para delante de usted, le tiene que estar enseñando la palabra de Dios. Les digo todo esto porque en muchos lugares se pierde el tiempo. En muchos lugares se presentan shows y luego, cuando le toca hablar al pastor, se pone a hablar de política, y si no de política, de la suegra, y si no de la suegra, pues de cualquier otra historia. Pero nosotros debemos tener mucho cuidado de dedicarnos a hablar solo de Dios. Yo, si tuviera la oportunidad de tener un edificio grandísimo como los museos que hay, yo escribiría el plan de Dios para que llegaran todos a ver ahí y leer en las paredes el plan de Dios. Y lo he soñado. Anoche yo soñaba que yo tenía un edificio grandísimo con unas paredes inmensas. He ido a museos y he visto cómo en ellos pintan y ponen algunos conceptos. Y yo pensaba dentro de mí: si yo fuera el dueño de un edificio gigante con unas paredes gigantes, yo pondría allí: bienvenido a este lugar para que usted conozca al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Y en una pared gigante yo pondría todo lo que es el Padre Celestial, todo lo que es Dios como Padre, que de hecho, antes de que les predicara a ustedes los aspectos del Hijo, yo les prediqué los aspectos del Padre. Y los aspectos del Padre son muchos, muchos. Ahí se habla de todo lo que es Dios como Padre. En la otra pared yo escribiría todo lo que es el Hijo. Y en otra pared gigante pondría todo lo que es Dios como el Espíritu Santo. Y como son 4 paredes las que he soñado, gigantes, en la otra yo pondría todo lo que es la iglesia, porque esa es la realidad de la Biblia. La realidad de la Biblia es que nuestro Dios es un Dios triuno. Es un Dios que se ha revelado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Solo que algunos no saben cómo colocar las piezas. Pero el resultado de nuestro Dios, el resultado de Él, porque cuando estudiamos lo que es el Padre, lo que es el Hijo y lo que es el Espíritu Santo, como resultado tenemos la iglesia. O sea que Dios se revela al hombre de esa manera. Él se revela como Padre
que es espíritu. O sea que Dios como Padre es espíritu y no se ve. Nadie lo ha visto jamás. Nadie. A Dios nadie le vio jamás. Dice, leamos ahí en Juan 1:18 para que usted vea que lo que estoy hablando es pura palabra de Dios, pura Biblia. Mire lo que dice Juan 1:18. El que lo vea ahí primero, léalo fuerte. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fíjese, qué bonito, porque ahí dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Solo dice que el que lo ha dado a conocer es el que está en el estómago de Él, en el seno. Seno en griego es estómago. O sea que la idea es que usted entienda que el Hijo de Dios es eterno y que está en el estómago de Dios. Por supuesto que es un antropomorfismo. Es una forma de hombre que Dios usa para ayudarnos a entender los asuntos espirituales. Entonces a Dios nadie le vio jamás, dice. Él es espíritu. Cuando se habla del Dios único y verdadero, hermano, es invisible. Él no se ve. Usted no puede ver a Dios. Jamás, dice. A Dios nadie le vio jamás. Pero hay una cosa linda. El unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, nosotros no vivimos aquí en la tierra sin revelación. A nosotros Dios, que es invisible, nos muestra en la Biblia que se hizo hombre. Y que se hizo hombre para alcanzar su propósito. Porque Él tenía un propósito en su corazón desde la eternidad. Tener muchos hijos. Pero noten ustedes que en el Antiguo Testamento a ninguno de los hombres de la tierra en el Antiguo Testamento, a ninguno lo llamó hijo engendrado. No lo llamó hijo engendrado. O sea que en el Antiguo Testamento los hijos que sobresalen son los ángeles. A ellos les llama hijos de Dios. Ustedes lo pueden leer en la Biblia, no van a creer que yo los estoy engañando. En la Biblia, en el libro de Job, dice que todos los días los hijos de Dios se presentan ante Dios en su trono y le traen un reporte, inclusive entra el diablo. O sea que el diablo estaba catalogado ahí como hijo de Dios. Entre los hijos de Dios dice que viene Satanás y que le pregunta a Dios de dónde vienes, y él le dice de andar en la tierra y de rodearla. Y ya usted sabe un poco de esa historia. Pero notemos pues que en el Antiguo Testamento Dios le llama hijos a los ángeles. Pero en el Nuevo Testamento Dios a nosotros nos llama hijos. Dice que todos nosotros hemos venido a ser hijos de Dios. Pero noten cómo surgió eso. ¿Cómo resulta usted siendo hijo de Dios si en el Antiguo Testamento Dios no tenía hijos? Era Dios. Dios era Dios. No tenía hijos, pero resulta que en el Nuevo Testamento ya le podemos decir papá. Pero en el Antiguo Testamento ningún hombre le podía decir a Dios papá. Nadie. Imagínense que alguien de los judíos hubiera resultado diciéndole papá, como nosotros da papá Dios. Ningún judío que es estudiante de la ley de Moisés le dice a Dios papá Dios. Los únicos que le decimos a Dios papá Dios somos nosotros, y por una razón, porque en la Biblia dice que le podemos decir hasta Abba Padre, que quiere decir Daddy, que quiere decir papaíto. Nosotros resultamos diciéndole a Dios papaíto porque Él nos engendró. Nos engendró por creer en Cristo. Ustedes leen en Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces notemos que el proceso de Dios es maravilloso, porque Él es la fuente, como Padre Él es la fuente, pero Él tenía a su Hijo en su estómago, que por supuesto es para que usted logre entender un poquito de la realidad de Dios, ¿verdad? Que le diga Papá Dios, yo tenía a mi hijo en mi estómago. Usted tiene que imaginarse a un Dios embarazado entonces. Pero la realidad es esa, que Dios en su plan maravilloso y eterno, Él tenía a su hijo en su estómago y lo dio a luz, así dice la Biblia, y nació aquí en la tierra. Pero resulta que después de eso, Él murió en la cruz y tuvo que haberse hecho hombre porque tenía que morir como una ofrenda, como el Cordero. Por eso es que lo tenemos también como el Cordero de Dios. Pero después que Él muere en la cruz, Dios nos muestra que Él resucita. Y cuando resucita, dice la Biblia que Él, en la tarde de la resurrección, entró a un cuarto que estaba cerrado y atravesó las paredes. Y cuando Él atravesó las paredes, dice que sus discípulos estaban asustados, porque ellos creyeron que miraban espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué tenéis esos pensamientos? Tóquenme, les dijo, tóquenme. Un espíritu no tiene carne y huesos. Y fíjense qué tremenda es la resurrección, porque mucha gente no entiende cómo es la resurrección. Pero para que nosotros entendamos cómo es la resurrección, nos pone a Cristo de ejemplo. El Señor Jesucristo es el ejemplo máximo para que tú sepas qué es lo que te va a pasar a ti cuando tú resucites. Porque nosotros tenemos una esperanza. La esperanza de todos los creyentes es que después de morirnos vamos a resucitar. Amén. Entonces, Él estaba frente a sus discípulos y tenía huesos y tenía carne. Y es más, usted puede leerlo ahí en Lucas capítulo 2, usted puede leerlo, que el Señor no solamente tenía carne y huesos, sino que les dijo, tenéis algo de comer. Tenía hambre, ¿eh? Tenéis algo de comer, y dice que le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Imagínense usted a Cristo resucitado, puede atravesar paredes, tiene carne y huesos y hasta puede comer. Entonces, nosotros tenemos que entender todo eso, porque si no, no vamos a tener una idea correcta de la resurrección. Quiere decir que cuando tú resucites, si es que te mueres antes de que Cristo regrese, cuando resucites, tú tienes todas esas cualidades. Vas a tener carne y hueso, sangre no, porque eso dice que no, pero vas a tener carne y sangre y hasta vas a poder comer. Mire, hoy día los familiares a los muertitos les llevan comida a los cementerios, ¿sí o no? Pero no han resucitado, los pobrecitos no pueden comer todavía. Usted ha visto, mire, a los que eran borrachitos, cajitas de Corona les llevan y ahí se las dejan. Adivine quién se las toma. ¿Sí? El jardinero, ¿no? ¿Habrá algún jardinero aquí del cementerio? Pero noten pues que la idea como que la tiene la gente. Lo único es que si le llevo una cajita de Coronas al muertito y se la dejo allí, hermano, cuando resucite ya no va a estar. Porque el jardinero la va a agarrar y se la va a llevar a su casa y la pone en la refri para después de regresar del trabajo hacer una fiesta. Noten pues entonces que cuando Cristo resucitó, dice la Biblia que se sopló en los discípulos, así lo dice Juan 20:22. Si lo pueden poner ahí, Juan 20:22. ¿Ya lo tienen? ¿Cómo dice? Y habiendo dicho esto, sopló
y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Noten pues que lo que estoy narrando es el propósito de Dios desde su fuente, que es Espíritu, pasa por encarnación, luego en resurrección Él aparece a sus discípulos y se sopla a ellos, mostrándonos Dios con eso, que Él entró en sus discípulos. Él entró como Espíritu Santo, entró en sus discípulos. Y desde ese momento que el Señor se sopló en sus discípulos y entró en ellos, desde ese momento ellos son la iglesia del Señor, y los mandó al aposento alto. Y les dijo: váyanse a orar allí y esperen hasta que los llene de poder, hasta que los invista de poder, porque ustedes ya tienen la vida. Ya me soplé en ustedes, ese ruach, ese neuma, entra en ustedes, es una respiración, es la respiración de Dios. Desde ese momento ustedes son la iglesia. Solo vayan al aposento, porque en el aposento alto los voy a llenar de poder para que ustedes sean testigos míos en todo el mundo. Les estoy narrando algo que es básico saberlo. Todos como cristianos debemos de saber ese proceso. Porque el resultado de Dios en resurrección, porque es Dios el que pasó por ese proceso, el resultado es de que Él en resurrección es el Espíritu Santo para entrar en los creyentes y que se forme la iglesia. Mire, la iglesia no es ninguna organización. La iglesia no es un grupo de gente. La iglesia es todo aquel que tiene el Espíritu Santo dentro de él. Dele un aplauso al Señor, hermano. Mi pregunta ¿es usted la iglesia? Solo tres. ¿Es usted la iglesia? Si desde que uno acepta a Cristo, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que todo, después de que Él se sopló en los discípulos y se derramó sobre ellos, ellos fueron a predicar, y todo el que creyera adquiría lo que ellos tenían. Ellos solo tenían que ponerle las manos y orar por ellos, y ellos recibían el Espíritu Santo. Ellos recibían la vida de Dios. Hoy día es lo mismo. Usted le habla a su tío, le habla a su primo, le habla a su patrón, le habla a su maestro de Cristo, y él cree. Usted ora por él, y en cuanto usted ora por él y le pone sus manos, usted le está transmitiendo el Espíritu Santo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro está que después de que uno recibe a Cristo, uno tiene que desarrollarse y crecer en Cristo para poder ser un cristiano vencedor. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es estudiar los aspectos de Cristo en las diferentes fases. Estudiar los aspectos de Cristo en las diferentes fases. Amén. Y Gustavo nos dio el resumen el día viernes de 8 aspectos que tienen que ver con la salvación. Con la salvación. O sea que si ustedes ponen atención, cada fase de Cristo tiene aspectos. A ver, ¿cuál es el baby que está llorando? Mire, ya la asusté a la pobre Raquelita. Yo le digo Raquelita porque se parece. Le digo: Raquelita, volviste a nacer en esa nena. Bueno, ahorita ustedes se encargan de arrullarla, y yo los voy a continuar arrullando a ustedes con la palabra, ¿verdad? ¿Los estoy arrullando con la palabra? ¿Con qué razón se me duermen? ¿Con qué razón se me duermen cuando los volteo a ver ya dormiditos?
Pero quiero decirles entonces, Gustavo nos presentó un resumen de 8 aspectos que tienen que ver con nuestra salvación. Si ustedes están poniendo atención, estamos estudiando esos aspectos que son los que están en el Nuevo Testamento. O sea que cómo, usted se preguntará, ¿y cómo hace el pastor Carrillo para sacar todos esos aspectos? Pues tenemos que estudiar la Biblia y tenemos que buscarlos. O sea que hay que ir buscando todos los aspectos. Gracias a Dios por las computadoras, y ahora es un poquito más fácil. Uno a veces solo pone el nombre de una cosa y le resulta mostrando todo. Antes no se podía estudiar la Biblia de esa manera y por eso la gente no conocía muchas cosas. Pero ahora tenemos nosotros la bendición de que hasta nos dicen, googlealo, hombre, googlealo, y ya ahí va con el Google, y ya uno le pone al Google que quiere saber tal y tal cosa, y ¿no es cierto, Dalis? Nos da todo, ¿verdad? Ahí nos dice esto, quiere decir esto, quiere decir aquello, quiere decir esto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que estudiar todos los aspectos del Padre, los aspectos del Hijo y los aspectos del Espíritu Santo para conocer los aspectos de nosotros. Porque es bonito, hermano, estudiar los aspectos del Padre, gracias a Dios. Es bonito estudiar los aspectos de Cristo, el Hijo. Y es bonito estudiar los aspectos del Espíritu, porque mire, esa es la única manera que usted verdaderamente va a entender la Biblia. Si la agarra de esa manera. Y entonces usted se va a dar cuenta que el resultado de Dios Padre, Hijo y Espíritu se llama iglesia. Cuando Cristo se sopla y se derrama sobre los cristianos, eso se llama iglesia. O sea que la iglesia nació desde el cuarto donde estaban todos escondidos por miedo a los judíos y un complemento en el aposento alto. Pero si ustedes notan, la mayoría de cristianos no sabe predicar la Biblia, porque no te enseña de que el Señor, antes de derramarse en el Pentecostés, se sopló. Y le hacen demasiado énfasis solo a Hechos capítulo 2. La mayoría. Cuando yo le hablo a usted de los cristianos, los pentecostales son especializados, y no tengo nada contra ellos, porque todos hemos pasado por el pentecostalismo. Y como decía aquel, antes éramos pentecostales, ahora quedaron los puros costales. Pero el asunto es este, que los pentecostales le hacen énfasis a el bautismo del Espíritu Santo. Ellos se centran en Hechos capítulo 2 y se ponen a predicar eso fuertemente. No estoy diciendo que están equivocados, pero ¿qué resulta de su predicación? Pura gente emocionada. Aunque no me digan amén, pero pura gente emocionada. Nada de realidad en su ser interior. Si se hiciera énfasis del soplo, de que cuando Él resucitó y se sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Porque lo mismo que está diciendo en Juan 20:22, lo está diciendo allá, dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y se derramó sobre ellos, pero allá es sobre ellos y aquí en el cuarto es, se metió dentro de ellos. Noten pues que el verdadero balance de la cristiandad, el verdadero balance para un cristiano es ser bautista, pentecostal. Pero de eso no hay. Son enemigos. ¿Por qué les digo que el verdadero balance de la convicción tiene que ser un bautista pentecostal? Porque el bautista sí enseña
el soplo divino. Sí enseñan la vida de Dios dentro del creyente. Por eso se llaman cristianos fundamentalistas, porque ellos enfatizan que Cristo está dentro de nosotros, lo cual es ciertísimo. Ellos lo enfatizan. Cristo está dentro de ti, tú tienes que vivir a Cristo. Y el otro lado es ciertísimo también, que el poder de Dios está sobre nosotros y que tenemos los dones del Espíritu Santo. Es ciertísimo. Pero hacerle solo énfasis a eso sin esto, o hacerle énfasis solo a esto sin aquello, ¿qué resulta? Un evangelio, aquí ya me quiere botar. Yo creí que alguien me estaba empujando. Entonces, la carga de este pastor que usted está viendo aquí, sin pelo, más que 3 o 4 pelos parados, la carga mía es que usted aprenda un evangelio balanceado, un evangelio puro, un evangelio sano. Porque de lo contrario, tenemos un evangelio enfermo, un evangelio a medias, un evangelio sin revelación. Necesitamos revelación de Dios, hermanos. Usted necesita revelación de Dios. Por eso cuando venga aquí, no he empezado a predicar. Fíjese que estoy viendo cómo me introduzco al mensaje. No. Yo quiero que cuando usted venga aquí, Dios le bendiga y Dios le edifique y Dios lo instruya. Ese es el objetivo del hermano Carrillo para todos los que vienen aquí con nosotros. Que salga de aquí y diga, aprendí algo que no sabía. Y fíjese que lo podemos repetir porque este mensaje, ¿cuántas veces lo he predicado? 10,000 veces. Pero sin embargo, yo sé que usted que es cristiano genuino se goza. Es más, fíjese que después de que prediqué 20 años, me dijo un día un hermano Carrillo, quiero aceptar a Cristo después de 20 años, hermano. Quiero aceptar a Cristo, dice, porque al fin me convenció. Wow, dije, ¿cuánto me costó convencer a esta persona? 20 años. Fíjese que a la esposa le tomó 15 años para traerlo y luego yo 20 para convencerlo. 35. No esperes tanto tiempo, hermano. Cree en el Señor Jesús y bautízate en agua, porque mire, muchos creen en el Señor pero no están bautizados en agua. Quiero decirle que están medio salvos. ¿Por qué se conforman a ser medio salvos? Si la Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Póngalo ahí, hermano, Marcos 1:16. Si tú no estás bautizado, hermano, hermana, tú estás medio salva, medio salvo. ¿Cómo dice ahí en Marcos 16:16? ¿No ha aparecido? Léelo, Dani, porque tú eres... El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea que se empieza creyendo, pero el siguiente paso es ser bautizados en agua. Porque el que no cree, ese ya está condenado. Lo dice La Biblia. Y no vayas a tratar de engañar a Dios ni tratar de engañarte tú, porque algunos dicen, yo siempre he creído en Cristo, yo nunca he dudado de Él, pero nunca le ha servido. Me gusta cuando hablo como mexicano, ¿eh? Pero nunca le ha servido. ¿Qué pasó? Es cierto que has creído, pero mírate, no avanzas. Esto es de órale, órale. Ustedes se burlan de mi mexicano, ¿verdad? Puro chilango, ¿eh? De ahí que le copia al chilango, ¿eh? Te amamos, Señor Jesús. Dígale, te amamos, Señor Jesús. Te amamos, Jesús. Entonces hoy yo quería hablarles
de lo concerniente a Cristo reproducido. Por eso es que hablé de todo esto. Porque Dios quiere que su Hijo se reproduzca. No vaya a creer usted que Dios quiere ser únicamente Él. Dios no quiere ser únicamente Él. Ya no me dio tiempo para desarrollar los puntos que me faltan concerniente a la reproducción de Dios, pero yo sé que ya lo dejé como introducido para que usted capte la reproducción. Porque después de que usted entiende bien al Padre, al Hijo, al Espíritu, y entra el Espíritu en los creyentes, se vuelve la iglesia. Esa es la reproducción de Cristo. O sea que Cristo solito es un prototipo. Prototipo es cuando se hace una cosa como muestra. Ese es un prototipo. Por ejemplo, cuando hacen un carro, el prototipo es el primer carro, lo presentan, este es el modelo, va a ir así, así, lo prueban, no falla, pasa el examen, ahora hay que hacer reproducción masiva. El prototipo y todos los demás son la reproducción masiva. Pues Cristo es el primogénito, ¿no? Mire, es prototipo y es primogénito. Pero cuando se habla de primogénito es que tiene muchos hermanos. Y Dios lo que quiere lograr a través de su iglesia es que todos nosotros seamos esos hermanos de Cristo. Entonces, si Dios nos da vida, en el próximo mensaje solo vamos a repasar los 8 puntos, porque también son 8 de la reproducción. Y es para conocer a Cristo en resurrección. Mire, Cristo en resurrección es bonito. Solo pónganme ahí Juan 12:24. Juan 12:24. Y perdona que te pongo a leer a ti, Dani, pero tú eres el que estás más cerca ahí de la pantalla. Porque a Tony lo pongo a leer y me va a decir, lee tú. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Fíjese cómo el Señor usa una metáfora. Metáfora es como una parábola. Él se pone como que fuera un granito. Y Él dice, si yo no me muero en la cruz del Calvario, yo me quedo solito. O sea que la meta del Padre Celestial no era tener un hombre buenísimo aquí en la tierra. Esa no era la meta. Pero si usted se da cuenta, la gente que es religiosa solo alcanza a ver eso. Alcanza a ver quién es Cristo, el Hijo de Dios, Dios encarnado, sus milagros, su poder, su forma de vivir y todo, pero no capta que no es la meta de Dios que lo admiremos, sino que nos volvamos Él. Si el grano de trigo no muere, se queda solo, no hay fruto. Entonces yo me voy a morir. Por eso dice la Biblia que Él con gozo iba a la cruz, porque la muerte de Cristo, que es la muerte de Dios hecho hombre, es para salvarnos. Por eso Él lo miraba con gozo, porque su propósito era morir. Él vino para morir, para salvarnos a nosotros. Y por eso Él dice, si yo no me muero, me quedo solito. Y mi papá, mire, yo lo estoy parafraseando, mi papá no me quiere aquí de adorno, para que ustedes me adoren en una cruz, para que ustedes se pongan a persinarse frente a mí. Ese no es el objetivo de mi Padre. El objetivo de mi Padre es que yo sufra y que pase por todo este proceso para poder entrar en ustedes y desde el interior de ustedes ayudarlos, guiarlos, aconsejarlos, consolarlos. Hermano, eso merece un aplauso, hermano. Yo espero que todos estemos entendiendo cuál es el propósito de Dios. Entonces, si Dios nos da vida, seguimos el viernes. Mi amén, dice. Mañana seguimos en el Facebook.